Bienvenidos a otro nuevo programa de Energía Vital. Mi nombre es Alejandra Iglesias y hoy me encuentro con el agrado de tener a mi compañera Luisi Denton Marini, que es educadora sexual, terapista de parejas, hizo infinidad de talleres para novios y familias y hace más de 40 años que está en la profesión y además en los medios. Un placer para mí. Estoy bien contenta de compartir con ustedes. Así que, bueno, orgullosa de este momento histórico que estamos viviendo. Y también me encuentro, como siempre, con Jorge Miranda Massari, el doctor Jorge Miranda Massari. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Alejandra. Saludos. Un placer, doctor. Hoy vamos a hablar de unos temas muy fundamentales que son las necesidades básicas del ser humano. Está Luisi con nosotros porque estábamos dilucidando a ver si la parte sexual es una parte fundamental y necesaria en el ser humano. Cuando hablamos de necesidades básicas, nos referimos a cosas específicas que el ser humano tiene que tener para tener una vida en plenitud, en desarrollo. Y en este caso vamos a hablar de, por ejemplo, la seguridad. ¿Qué significa la seguridad cuando hablamos de que es una necesidad básica? Hablamos de que necesitamos sentirnos seguros, protegidos, tener un ambiente en el que tengamos calor, respaldo, pero también una seguridad en el tema de, como seres humanos, de sentirnos amados, de sentir... Yo quisiera decir eso, en estas necesidades que estamos hablando, cuando tú pones el tema de la seguridad y en todos los temas que pudiéramos tocar de necesidades humanas, sí entra el tema de la sexualidad, pero más que eso es por los conceptos erróneos y los mitos y las falacias que hay en cuanto a la sexualidad, que hay mucho desconocimiento realmente de lo que es la sexualidad humana, cómo es que se manifiesta en todo lo que es la persona, holísticamente hablando. Y yo quisiera decir que aunque muchas personas lo confunden exactamente con el sexo, en esto de la seguridad, lo que sí es el sentirse amado y amar. No importa que lo que tú ames y te sientas amada sea tu gatito, tu perrito, tu matita, tu sol, tu mar, tu cielo, un ser humano, tu familia, quien sea. Pero una necesidad bien básica que entra en esa seguridad que yo voy a sentir como una persona humana, es que el amor se tiene que sentir y se tiene que manifestar de alguna forma en mi vida. Exacto. Y cuando hablamos de seguridad también hablamos de control del entorno. Y hemos estado viviendo justamente una situación con esto de la pandemia en el que nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos y de que no controlamos nada. Es decir, eso es algo que nos está enfermando muchísimo porque no controlamos no solo el entorno, no controlamos ni siquiera si podemos salir a la calle, si podemos sonreírle al vecino, si podemos darnos la mano. Y eso también está vinculado con el desarrollo y la contribución que nosotros le podemos dar a los demás. Es decir, si tú necesitas expresarte y no lo puedes hacer, como en este caso. Ese ejemplo que tú traes, y bien breve quiero decir que el problema, que todo lo contrario opuesto, es el miedo. Una vez tú sientes eso, viene el miedo que te paraliza y te bloquea la capacidad de poder sentir seguridad, porque cuando yo vivo debajo del miedo se van a desarrollar inseguridades, trastornos y cosas horribles, doctor. Sí, mira, para evaluar, examinar y discutir la seguridad, uno puede tomar una perspectiva de contraste con lo que somos ahora en nuestras sociedades modernas y echar para atrás 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 años atrás, porque todavía éramos seres humanos. No teníamos desarrollo tecnológico como ahora, pero seguíamos siéndolo. Y en el ámbito de la seguridad hay muchos aspectos, ¿verdad? La vivienda, por ejemplo, en aquel tiempo podían ser cavernas, ¿verdad? Pero había un lugar para refugiarse del ambiente, ¿verdad? Si había lluvia, si había frío, o si habían animales peligrosos. Y hay unos paralelos a eso todavía hoy en día.
por ejemplo, un terremoto. Aquí en Puerto Rico estuvimos para el año 2020 y creo que 2021 también. Sí, yo estoy en Guánica, yo tengo casa de playa en Playa Santa y vivimos eso estos últimos años constantes. Yo creo que eso que dijo Luisi es lo más importante, que la seguridad ha sido afectada. Por más que haya mucho desarrollo económico y tecnológico, cada vez nos sentimos más inseguros. Y lo que Luisi dice, el miedo paraliza. Porque el miedo genera cortisol. El cortisol es para la huida o la pelea. Si tú no tienes contra quién pelear o de qué huir, ese cortisol se transforma en tóxico. Exacto, en tu cuerpo. no se detiene y desgasta el sistema. Desgasta. El sistema nervioso tiene dos ramas, ¿verdad? El autonómico tiene dos ramas, uno es el simpático y el otro es el parasimpático. Y tiene que estar en balance porque para poder digerir, para poder recuperarnos y reparar los tejidos, necesitamos ese parasimpático. Y si tenemos el simpático encendido, que es solamente para correr y huir, nos vamos a desgastar y no nos podemos recuperar. Doctor, y lo peor es lo que ella dice, porque cuando estamos hablando de seguridad y yo estoy en ese estado, cuando voy a tratar de descansar y dormir, no lo logro. No. Entonces, la cantidad de personas, desgraciadamente, y yo lo veo en las crisis de relación de pareja, que uno de los dos no puede dormir. Entonces, ese agotamiento, ese mal humor, esa irritabilidad, porque no compensan para volver a regenerar todo el organismo durante la hora del sueño. Y estas personas que por utilización de droga o la utilización de las redes sociales o las cibernéticas se acuestan 3, 4 de la mañana, entonces pierdes esa hora de dormir 9, 8, 10, 11, 12, 13. O sea, que estás durmiendo horas ahora que empieza tocaste a salir el sol y no te regeneras el cerebro. Ahora que ya con tocó el tema de descanso. las redes sociales, una necesidad básica del ser humano es la conexión. Oh, sí. Es sentirte parte de. Y las redes sociales no hacen que uno se sienta conectado porque es ficticio. Es decir, tú creas un avatar y ese avatar es tu proyección, que no eres tú. Entre tu avatar y tú hay un gap y ese gap lo que crea es una inseguridad de tu personalidad. Pues, y la sí. conexión es lo más importante, es sentirte parte de un grupo. Estábamos hablando fuera de cámara recién que yo digo, yo cuando Argentina salió campeón mundial, yo lloré porque me siento parte de esa camiseta y de ese grupo. Es bien importante, ¿verdad? También sentirte conectado, vinculado a grupos. Sí. Ajá. Esa conexión que tú dices, hay que dialogar más, pero ella acaba de mencionar el asunto del sueño Ajá. y no da tiempo para discutirlo, pero debes anotarlo. Sí, Para- es un tema Como un muy tema. relevante. Vamos a hablar Pa- específicamente del completamente. sueño. Muy relevante. Un podcast específico del Sí, sueño. del sueño, Que porque tú hay siempre hablas de muchos elementos. No, y un descanso reparador, no Eso. soñar dormirte No con vas al pesadillas. alfa, no llegas al alfa y no te levantas más cansada que lo que tenías. Y algo cuando te bien acostaste. importante es dejar los celulares y las computadoras Sí. fuera de la cama, porque la gente no duerme y agarra el celular. Mm. Lo primero que hace, y eso imposibilita, ¿verdad? La necesidad del descanso humano es fundamental y yo creo que amerita un programa. Sí. Amerita un programa. Entonces, elaborando en lo otro que estábamos diciendo, del el miedo como lo contrario al amor, ¿verdad? Y cómo es un elemento que tiene un aspecto positivo en el sentido de que para salir de una Salvarte emergencia la vida. y salvar la vida, pues tiene utilidad. El problema es cuando no analizas qué es lo que, digamos, porque cuando hay que correr y hay que correr, pues se corre, ¿verdad? Pero cuando es como dice Alejandra, que está activado todo el tiempo y es un daño, y el peligro no es un peligro inminente, sino percibido. Claro, que es lo que llaman pensamientos irracionales que te llevan todo el tiempo a mantenerse cortisol y uno tiene que ver nada Ustedes con tu realidad, saben es tu que hay una pensamiento. estadística que dice que el 95% de las cosas que nos preocupan No van a pasar. nunca suceden. De hecho. Y con está- eso, y sí. nosotros usamos el mismo sistema neuronal
para visualizar aquello que nos imaginamos que la realidad. Y vivir en un pánico falso. Si yo me imagino que me quedo sin trabajo o que mi hijo puede llegar a estar en la droga, o sea, yo tengo ese miedo, genero ese cortisol, es exactamente el mismo mecanismo. Ajá. Sí, voy a abundar en eso mismo. Me imagino. Ese del 95%, se ha estudiado muy bien y eso se puede citar y todo. Y de hecho, se le llama pensamientos automáticos negativos, y en inglés eso es automatic negative thought, que es como una hormiguita, ants, ¿verdad? Ajá. Ants. Y uno lo puede como pensar, esas hormiguitas siempre están ahí molestando a las personas, y no, si es 95% del tiempo, imagínate, son cosas que son irreales, imaginarias, que nunca van a pasar. Y por cierto, también se estudió que cuando pasan, hay dos cosas, que no son tan terribles como se esperaban. Y número dos, que valió la pena experimentarlo porque aprendiste algo que te puede hacer mejor. Exacto. Y en esa línea, Alejandra, el asunto es examinar las causas de esos miedos. Ay, eso y quería decir yo. Ajá. Y perdona que te interrumpa, Sí. porque yo trabajo mucho el orientar a las personas para que identifiquen qué me produce este miedo. Los ejemplos que ella dice, que mi hijo pueda caer en droga. Bueno, pues sabes que vamos a tener plan A y plan B. Tienes una preocupación real, pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Correcto. Entonces, tomar decisiones y comenzar también a pensar que en el peor escenario de todo, que caiga mi hijo de verdad en droga para tranquilizar la loca de la casa, que es esa mente que se vuelve loca pensando en cosas negativas de futuro. Entonces pensar qué plan A y qué plan B yo tengo si eso ocurriera. Y verdad que dicen Eso que si uno quita lo escribe estrés y te da en lápiz y paz. papel, te desestresa. No, sí, y solamente se logra si tú escribes cuál es mi plan A y mi plan B en el escenario peor de mi miedo. Y te das Se te va el cuenta miedo, se disminuye. que tiene solución lo que sea. Eso es una Lo único que no tiene solución es la técnica muerte. que yo creo que todos los que nos maravilloso. están escuchando la pueden aplicar. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a algo. Todos vivimos en ansiedad y estrés. Es decir, agarras el lápiz y el papel y anotas qué es el miedo real y concreto que tienes. Y como dice Luisi, las posibles peores consecuencias y yo cuál haría? es la solución. ¿Qué sería mi plan? Y estoy preparada para atender esa situación horrible y voy a salir bien. Sí, que va más allá de uno escribirlo y el hecho de escribirlo te desestresa. Es que te estás organizando. Preparando. ¿Verdad? Te estás preparando. Y por lo tanto, cuando llegue, si es que llega, lo puedes atender. Es decir, esto trabaja en varios Eso te niveles. quita el miedo, porque asume responsabilidad de los pensamientos irracionales que vienen de pensamientos racionales. Porque el que mi hijo pueda caer en droga y tiene 14 años es una posibilidad real. Pero ya en otros tipos de ansiedades y miedos, como lo que tenemos desgraciadamente casi todos los seres humanos, de verdad tengo que decir que la meditación es lo que más ayuda a bajar estos niveles de ansiedad. Inhalar, exhalar, aprender pranayama, respiraciones correctas, en 5 minutos te puedes quedar dormido, puedes bajar la taquicardia, puedes poner tu presión normal, aprendiendo pranayama, inhalar, exhalar, relajarte, aprender a poner esa mente que tarda, no es fácil, vacía, tranquila, escuchando todos los ruidos alrededor y dejando de pensar. Y eso es con la meditación. De hecho, ahora que ella dice eso, propongo otro programa que sea solamente de respiración, porque es un tema inmenso, interesantísimo, hay mucha información, hay distintos estilos de respiración con distintos propósitos. Yo fui maestra de yoga y yo veía cómo me entraba la gente a la clase y cómo salían. Es que tú le veías el glow, el semblante. Es un cambio dramático que hasta físicamente se Sí, nota. porque es de adentro hacia afuera. Sí. De hecho, aquellos que tienen perritos, quizás han observado, sobre todo si son perros con instinto de guardián,
que cuando tú le dices algo, mira, ¿qué es eso? Ellos empiezan a respirar rápido y a prepararse para la batalla. Sí. Ellos sin saberlo usan la respiración. Ellos sí saben. Para cambiar el sistema autonómico y estar listos. Tú sabes también que uno de los de las necesidades básicas del ser humano es la relevancia, es sentirse importante, sentirse querido, sentirse... y un perro, si tú no tienes a nadie, si tú no tienes familia, llegar a tu casa, abrazar a un perro, a un animal, eso libera endorfinas. Claro. Y es que el perro te está amando tanto, Es decir, y esperando que la reciprocidad del amor, esa conexión psicológica, emocional, espiritual que hay con un animalito, un mascota, el que a ustedes les guste, las personas solas, yo recomiendo, por favor, piensen qué animalito podría acompañarlo y van a sanar de una manera maravillosa. Muy bien, o sea que la conexión y la afectividad Si se no puede tienes una lograr, pareja, pero igual puedes también sentirte lo logras conectado con un como lo logras con un animalito o con un grupo. la congregación con otro, porque el ser humano es gregario. Y el ser humano siempre va a necesitar esos amigos, esas amigas, tener algo en común con alguien, esos grupitos que una vez a la semana juegan las cartas, los que leen libros y comparten, hasta con una vecina ir a tomar un café, aunque sea ir a hablar 25 minutos, por favor, algo, salgan de esa soledad, de ese aislamiento que crean las redes sociales, donde no conectas y el vacío existencial nos sigue creciendo. Y de hecho eso es uno de los elementos que habíamos mencionado cuando hablamos de las zonas azules en el programa de antienvejecimiento, ¿verdad? Sí. Que hay uno de son esos... las ciudades más longevas del mundo. Sí. Y uno de los elementos era ese sentido de comunidad y la conexión de las personas de la comunidad. Exacto. Y también otro es la contribución. ¿Cómo es la frase que tú dices, Jorge? Ah, sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ahí entramos en otra cosa más, ¿verdad? Ese es un propósito de vida. Exacto. Y es una conexión profunda, ¿verdad? Que nos guía y nos une a algo mayor que nosotros mismos, que también está atado al tema de la espiritualidad, que también totalmente es de mayor importancia. Pero también está probado que el ser humano, en términos de bienestar, que es lo que estamos buscando en programas como este, que las personas tengan calidad de vida, bienestar de vida, que sientan felicidad, es bien relativo, porque un momento dado me regalan un carro, ¡ay! Muy feliz, a los 4 días ya pasó, pero bienestar, ese sentido de sentirme bien conmigo mismo, es una cosa verdaderamente fundamental y tiene que ver también, cuando tú decías ahorita, la validación de los demás y esto que estamos hablando ahora, tiene que ser una responsabilidad mía, crecer en mi autoestima, saber lo que yo valgo y crecer en mi vida espiritual. Sí. Porque si no evolucionamos en la vida espiritual, de verdad... Algo que vamos a tocar justamente en el programa que viene es eso mismo, esta pregunta que te la voy a hacer ahora, pero lo voy a dejar a los televidentes y a los radioescuchas para que estén pendientes al próximo programa. Quiero saber si es absolutamente necesario tener relaciones sexuales para tú ser feliz o sentirte pleno, si es una necesidad dentro de las básicas del ser humano. Ese va a ser nuestro próximo podcast. Muy buena Así pregunta. Que pendientes porque hay autores que difieren. Hay unos que dicen que es parte fundamental del ser humano y hay otros que dicen que no es necesario la unión o el tocarse o el sentirse. Yo sí creo que es completamente necesario el abrazo, la caricia, el beso, la afectividad. Pero de ahí al coito es otra cosa. Sí, vamos a dejarlo para el próximo. Jorge, ¿tenías algo para agregar? Ajá. Bueno, dos de las cosas que se mencionaron, puedo hablar de estudios bien brevemente, exacto. ¿Verdad? En ese último que hablamos del servicio y de la conexión y hacer cosas por los demás, hay un estudio que se hizo sobre la oración. En donde se hicieron 2 grupos, uno por el cual se oraba y otro por el cual no se oraba. Y se encontró 2 cosas, que el grupo por el cual se oraba tenía unos beneficios. Estos eran pacientes postquirúrgicos de cirugías coronarias. Tenían un beneficio sobre las personas que no se oraban, pero
¿verdad? Pero el hallazgo más sorprendente era que el beneficio del que oraba era mayor que el beneficio de la persona postquirúrgica. Eso iba a comentar yo, Sí. que se ha probado que la satisfacción mayor del ser humano es cuando da de sí que cuando recibe. Exacto. Y eso es espiritual. Por eso Somos es- naturalmente de servir. Feliz dando El ser humano naturalmente la plenitud. nació para servir, Sí. para dar. Sí. Y pues como yo soy el profesor, Ajá. me tenía que citar el estudio. Ajá. El otro tenía que ver con lo que tú mencionaste de anotar, ¿verdad? Exacto. Y escribir esos objetivos y esos asuntos. En la escuela de Harvard, hace años atrás, se escribió, se estudió jóvenes de Harvard en un curso en particular, cuántos escribían sus objetivos de vida y cuántos no. Resulta que solamente un 5% de ellos los escribía. Eso se le hizo un seguimiento, me parece que fue 20 años después. Y a los 20 años se encontró que el income, o sea, que el capital de esos 5 era mayor que el de los otros 95 juntos. Lo que pasa es que una de las principales, yo creo, deficiencias es que mucha gente no sabe lo que quiere. Exactamente. Y si tú no sabes lo que quieres, ¿para qué luchas? ¿Para qué vives? ¿Hacia dónde vas? Exactamente. Es caminar en círculo, voy hasta allá. Yo siempre digo, cuando tú vas a tomar una decisión, a lo mejor no la tomes rápido, no la tomes acelerada, porque una vez que la tomaste y ya te fijaste un objetivo a corto, mediano y largo plazo, tienes que trabajar para ello día tras día, consecutivamente, con disciplina para llegar a lograrlo. Sí. Pero primero tienes que tener un objetivo real, concreto y escrito. Y así como Ya tú dices, sabemos que tiene que ser por escrito. concreto y escrito, porque muchas personas, tú sabes lo que sí, yo quiero esto y lo otro, pero cuando tú examinas, resulta que es una idea general, pues las ideas generales no se cumplen. Andan ¿entiendes? divagando de una cosa a otra. Y esa es la importancia de escribirlo. Una de las necesidades básicas que nos faltó es la variabilidad, pero la variabilidad la habíamos tocado en el programa anterior cuando hablamos de la aventura, cuando hablamos de aventurarnos hacia cosas diferentes y hablamos de aprender. Es decir, uno empieza a envejecer en el momento en que deja de aprender, en el que deja de sentir la necesidad de, ok, vamos a ver, hoy voy a aprender a tocar el piano, voy a aprender a bailar salsa, voy a aprender algo diferente. Exacto, salir de la zona de no confort. seguir en la rutina. ¿Cómo te puedes poner creativo, inédito? No importa la edad que tengamos. Al lado de ustedes, yo soy aquí la más vieja, pero yo sigo inventando cosas que me activen mi pasión, mi energía, mis ganas de vivir, porque hay muchas cosas en contra y tenemos que variar, porque comer todos los días lo mismo llega un punto te que cansa, te cae mal. te No cansa. puede El ser. ser humano necesita la variabilidad. Y como nosotros necesitamos la variabilidad, nos vamos a encontrar en el próximo programa con Luisi y con Jorge para hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la sexualidad. De la sexualidad entendida como necesidad básica o no del ser humano. Gracias, Luisi, por estar Ha con sido un nosotros. placer, encantada. Gracias, Jorge, y gracias a ustedes por sintonizarnos y nos encontramos en el próximo podcast de Energía Vital.